nos interesa ver y seguir de alguna manera, y deja siempre una enseñanza, una sapiencia. Y hoy me metí a lo que se llama una clase gratuita que él ofrecía como para ver qué comentaba al respecto, y me resultó bastante interesante y sobre todo me llamó la atención. Decía que existen en la actualidad tres tipos de personas que existen en la vida. Habla de los que se quedan en la acera, los que se ponen en acción y los que ya lograron su objetivo. Los que se quedan en la acera, él decía que eran aquellos que se quedan mirando tal objetivo, tal cosa que logró otro, y dice, ah, mira, qué interesante, se hizo millonario tal o cual persona. Pero se quedan ahí, se quedan viendo la manera o sea, de elogiar a esas personas, pero no hacen absolutamente nada. Después están los que ven esos cambios que hay en otros, realmente los que lo lograron, los que hicieron un cambio, y dicen, ah, qué bueno, lo voy a probar, lo voy a hacer. Y bueno, y es ahí, es en esa visión donde yo me encuentro en particular en este momento, porque no soy millonario, no tengo nada de dinero por el momento, pero me encuentro en esa visión, en ese segundo lugar que menciona Euge. Él dice que son aquellos que están intentando de alguna manera lograr los objetivos y poder posicionarse. Los que la van tratando de remar y lograr y lograr. Después dice que están aquellos que ya la lograron y que ya están viviendo de esos réditos, ya sea porque han creado a lo mejor un infoproducto, ya sea porque tienen una página, ya sea porque a lo mejor hacen un curso online. Y hay diversos tipos de emprendedores. Tenemos emprendedores en finanzas, tenemos emprendedores en forex, tenemos emprendedores en páginas de internet que nos permiten ganar dinero, como por ejemplo las páginas de encuestas, las páginas PTC. Y esos emprendedores también son tan válidos como aquel que simplemente escribe un libro y se dedica a venderlo en Amazon o en eBay, por ejemplo. Todos esos siempre han hecho un camino, han trazado un camino, un objetivo, o directamente usan lo que son nuestras queridas redes sociales. Él menciona sobre un proceso que se dio hace bastantes años atrás, más específicamente 69 años atrás, en los 50, con la aparición de la televisión. Las grandes empresas generaban su publicidad en la televisión, ¿sí? Pero para poder estar en la televisión requerían de un capital muy poderoso, algo que realmente exigiera de mucho dinero y de mucha capacitación y de saber crear una buena estrategia de marketing. Esas empresas, y con esa filosofía, nos mencionaba Euge que con esa filosofía nos criaron la mayoría de nuestros padres en el pasado a nosotros. Esa generación decía que había que estudiar para que poder seguir ascendiendo dentro de la pirámide y poder llegar hacia el peldaño más alto de la escalera. Eso hoy en cierta manera está errado, ¿sí? Porque está demostrado perfectamente de que una persona puede trabajar hoy por hoy en internet, empezando por supuesto de cero, pero puede generar negocios tranquilamente teniendo una computadora, una conexión a internet y un teléfono en lo posible. Si no tienes un teléfono, bueno, un fijo, siempre algo hay, alguien que te pueda permitir y facilitar los medios de comunicación, al menos la parte de teléfono. El tema de la computadora es un tanto difícil si tenés que ir a un lugar como por ejemplo un ciber, que hoy cada vez son menos acá, al menos en Argentina. Pero en realidad lo que yo hoy quería plantear era justamente para mencionar las clases que tenemos de emprendedores, ¿sí? Y te lo voy a mencionar al final de este video, para que vos después me digas cuál de todos esos es en donde vos te ves más inmerso, ¿sí? En realidad él mencionaba una temática muy particular, diciendo de que habiendo 7.000 millones de personas, ¿sí? Existen personas que tienen muchas necesidades, muchos problemas, muchas demandas. Entonces nosotros estamos para resolverles todas esas demandas en cierta manera. Y el hecho de ya trabajar en internet, ya siendo que hagas asesoría, ya siendo que les vendas un curso, ya siendo que trabajes para las páginas que te dan dinero, o generando campañas, o haciendo un blog para poder dar consejos,
eso ya te va convirtiendo, te va dando un plus de valor extra, ¿sí? A diferencia de que te quedes de un lado de la vereda o estés en el lado del centro, que es donde vos ya la estás intentando, que es lo que estoy tratando de hacer justamente yo, quien les habla. Y después está en un tercer lugar las personas que ya lo han logrado, ¿sí? Él menciona que dice que hay en este momento una torta dentro de lo que son los negocios online, que es bastante amplia, bastante grande, y dice que es muy generoso el tema del pastel, entonces es como que todavía quedan varias rodajas de ese pastel si sabes cómo manejarte en el mundo de los negocios, o al menos intentar hacerlo, ya sea creando un blog, ya sea creando una página, ya sea vendiendo artículos, ya sea haciendo camisetas a través de, por ejemplo, Teespring, por darte un ejemplo. La idea es no quedarte, la idea es ver la forma de no quedarte de no fracasar, ¿sí? Y él dice que es importante no quedarse y bueno, y sobre todo seguir adelante, seguir enfrentando este camino. Y bueno, y ahora lo prometido, ahora lo que les quería decir era cuáles son esos tipos de emprendedores. Existen una serie de emprendedores que vamos a mencionarles. Uno de ellos es el persuasivo. El persuasivo es una persona que es quien inicia un proyecto, ¿sí? Un proyecto importante, es una figura que suele liderar más que desarrollar el producto, puede ser una persona que sea un mentor, ¿sí? Una persona que a su vez puede también generar un producto más adelante, ¿por qué no? Pero alguien que realmente lidera un ámbito, un grupo de personas. Incluso vos mismo te podés transformar en un líder, simplemente en un líder que sepa comunicar, en un líder que sepa decir cómo son las cosas y cómo se hacen. Yo tuve un mentor que es el creador de Derrota a la Crisis. Con él yo me he hecho mis páginas de Facebook, yo me he hecho todos, o sea, mis redes sociales, gracias a que vi sus videos, a que vi su maravilloso curso de cómo ser emprendedor. Tiene un curso maravilloso en Derrota a la Crisis, estoy hablando de Sergio Salvador. Y él me enseñó muchas técnicas de cómo poder lograr esos objetivos. Si bien él está metido en todos los negocios de la página, en particular los negocios de finanzas, que sé que le dejan muy buen rédito, pero él es una persona muy persuasiva, lo puedo decir porque él en cada curso, en cada lección del curso, de alguna manera nos llega con su carisma, nos llega con su altruismo, y es una persona que no para ni descansa, y eso está genial. Lo veo como una persona persuasiva, es una figura que suele liderar y yo creo que sí ha desarrollado un producto. Acá disiento un poco con lo que dice acá. En realidad el servicio que él ha desarrollado es su gran blog, que es Derrota a la Crisis, que es un blog que está en gran crecimiento, en profundo crecimiento, y sé que le va a dar muchos réditos a futuro, y ya le está dando réditos. Después tenemos el blog, o sea, tenemos dentro de esta infografía que estoy leyendo, el emprendedor que es visionario, ¿sí? Una persona que realmente lo pensó, que lo tuvo acá, por ejemplo, aquel que creó el negocio de la Coca-Cola, podemos dar un ejemplo, porque a nadie se le había ocurrido en su momento una bebida que pudiera hoy ser tan marca líder y mundial, ¿sí? Llegar a tantos hogares. Se trata es aquel que se adelanta a las tendencias del momento y pone su esfuerzo y negocio en productos que serán clave del futuro. Hablemos de grandes emprendedores del pasado, como el que creó el teléfono, como el que creó la lamparita de luz, como el que creó la propia televisión, ¿por qué no? Y son personas que han visionado esa empresa, esa idea de negocio de alguna manera, como el que creó las hamburguesas de McDonald's, ¿sí? Que de alguna manera ya visionó el éxito de los Arcos Dorados. Después tenemos el emprendedor que es intuitivo, ¿sí? Nos menciona que dice que sabe dónde está porque es un empresario nato y emprender parte de su pasión. Sabe dónde está porque es un empresario nato y emprender es parte de su pasión. Esto significa que ya lo trae en la sangre. Podemos decir que estamos hablando de alguien que mantiene los objetivos a lo mejor de padre a hijo, puede ser, digamos, la esencia de mantener esa esencia, y de alguna manera eso ya lo trae intuitivamente para
hacerlo fuerte y firme. ¿Sí? Después tenemos el emprendedor especialista, que tiene un perfil más técnico. Aunque empieza un proyecto empresarial, sus conocimientos están centrados en el sector donde se centra. Hablemos casos de grandes emprendimientos de salud, de grandes emprendimientos que hoy están a la luz. Tenemos aquí un chico en Argentina que crea prótesis para las personas que no tienen sus brazos o sus manos, y ese es una persona que yo lo considero un especialista. No recuerdo ahora el nombre, pero realmente es un emprendedor especialista porque se dedica a ese ramo, el ramo de la salud, como puede ser el ramo de la mecánica, como puede ser el ramo de la electrónica. Alguien que crea e innova este tipo de piezas que realmente le hacen tanto bien a la humanidad y a la propia salud de los niños y las personas. Después tenemos al emprendedor inversionista, que es aquel que está en busca de rentabilidad. Su dinero, o sea, trata de que su dinero se haga cada vez más rentable a través de sus inversiones. Bueno, derrota la crisis en este momento tiende un poco, en parte, a generar negocios que sean de inversiones, como es el caso de una gran plataforma que se llama Quailian, ¿sí? Que nuestro líder, él siempre la menciona con mucho orgullo y con mucha alegría, como una gran plataforma que después la vamos a tratar en algún momento. Y bueno, y él habla de hacer inversiones que sean con dinero que realmente no te duela gastar, y es muy cierto, porque no es cuestión invertir recién estando, estando ingresando en los negocios. Lo primero que hay que hacer es capitalizarse de una manera correcta, y después de aquello que realmente te sobra y no te molesta perder, porque se corre el riesgo de perder teniendo en cuenta que por ahí una inversión significa dejar el dinero en manos de otros, ¿sí? Bueno, en ese caso el inversionista es el que invierte a través de letras, a través de fondos de inversión, o por ejemplo páginas como Quailian, sistema TDC, en donde compran distintas suscripciones o plataformas que de alguna manera les hacen ganar réditos, ¿sí? O por ejemplo también invierten en lo que es el mercado Forex, que es un tema, por ahí se podría decir, bastante escabroso si no tenés mucho conocimiento. Pero arriesgan su parte de capital como para poder tener, digamos, acceso a intereses de ese capital que han invertido, ¿sí? Después el perfil de un emprendedor empresario dice: ya sabe del mundo de la empresa, pero asume el riesgo de emprender. Sin embargo, le gusta consolidar los proyectos más que emprender. Un caso como esta persona se podría decir Donald Trump, ¿sí? Donald Trump fue aquel que realmente fue y volvió con el tema de los negocios. Donald Trump es un empresario que tuvo toda su vida negocios en mano, sobre todo inmobiliarios, y supo saber cómo llevar la llave de este tipo de negocios. ¿Por qué no transformarse en un emprendedor empresario? Alguien que sabe consolidar una empresa, alguien que sabe del manejo de una empresa en particular. Que no hablemos que sea una empresa de nivel físico. Ahora, la gran pregunta es saber realmente en qué posición te encontrás vos dentro de este nivel. Ya sea empresario, especialista, inversionista, visionario, persuasivo, intuitivo. Si querés, comentame, decime, y bueno, me gustaría saberlo. Espero que este video de hoy haya sido de tu agrado, y me gustaría, si querés, agregarme la respuesta, y si no, está todo más que bien. De mi parte, este ha sido el video de Un Cafecito y Charlamos de esta semana, y espero que te haya gustado. Te mando un abrazo gigante, y siempre trayéndote material de valor para que lo puedas escuchar y de alguna manera te pueda hacer, se podría decir, motivarte o recapacitar para que te animes a emprender, que eso es una tarea hermosa que generalmente pocos se animan, ya sea haciendo lo que sea, o ya sea no necesariamente con un negocio online, puede ser un negocio físico en donde quieras crear tu propio negocio así a la calle con vidriera y todo, pero que te animes porque eso hace que
que en vos seas una persona muy, muy completamente valiosa. Te mando un abrazo gigante, espero que estés muy bien, te envío mis abrazos, saludos a Javier Vega, Javier Viegas, que se ha incorporado ahora sobre el final. Te envío un abrazo, Javier, y será hasta la próxima. Muchas gracias por haber visionado este video y será hasta la próxima de